Muy buenas noches a todos los colegas, amigos que están reunidos esta noche. A nombre pues de la Asociación Boliviana de Artroscopía y Medicina del Deporte, filial La Paz, quiero darles la bienvenida a este webinar donde tenemos a dos colegas importantes a nivel latinoamericano para que nos puedan compartir sus experiencias y podamos conocerlos un poco más. Como saben, el tema que hemos buscado para hoy es cómo escribir y publicar nuestra experiencia científica. Consideramos que es algo muy importante en nuestra práctica a partir de ahora. Contamos, como les había mencionado, con el doctor Francisco Arcuri. Nos va a hablar desde la Argentina. Él tiene experiencia, perdón, es traumatólogo cirujano artroscopista, especialista en hombro y rodilla. Tiene más de 30 publicaciones nacionales e internacionales, más de 50 trabajos presentados como disertante en congresos nacionales e internacionales. Actualmente desempeña su trabajo en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, en la Clínica Besone y en el Centro Médico del Deporte. Es coeditor de la revista de Artroscopía y actual director de las publicaciones de la revista Argentina de Artroscopía. También tenemos al doctor que nos visita desde Chile, doctor Francisco Figueroa, es el miembro del equipo de rodilla de la Universidad del Desarrollo, también es parte del equipo de rodilla del Hospital del Río, algo que es editor internacional del Arte Ortopédica Mexicana para Lisacos. Él tiene publicadas más de 50 publicaciones, 27 en revistas indexadas y 23 revistas no indexadas. Entonces, como ven, tiene muchísima experiencia en lo que es publicación y escribir las experiencias de cada uno. Entonces, voy a ceder la palabra al doctor Francisco Figueroa para que pueda compartir su pantalla e iniciar nuestro webinar. Buenas noches, colegas, y muchas gracias por la asistencia. Entonces mi charla se escucha bien, ¿cierto? Mi charla va directamente a cómo escribir un artículo y que termine siendo publicado. Me voy a basar en artículos relativamente sencillos, ¿ya? Para los que no nos conocen, tenemos un Instagram con nuestro equipo del hospital, que es netamente académico, ¿ya? Y además mi mail, en caso de cualquier duda, estoy llano a responder las dudas y todos los cuestionamientos que haya. Un poco de publicidad siempre es bueno, ¿ya? Para nuestro fellowship de cirugía reconstructiva y artroscopía de rodilla, que este año parte más tarde, parte el 1 de septiembre, porque recién ahí se van a abrir las restricciones para cirugía electiva, así que aún es tiempo de postular y hay ciertas facilidades para extranjeros, así que cualquier cosa me avisan. Como bibliografía recomendada, yo creo que es muy relevante este libro, que fue publicado por Isacos el año pasado, ¿ya? Y que trae todos los métodos básicos para poder investigar, ¿ya? Y una sección muy buena de cómo escribir artículos científicos, ¿ya? Lo recomiendo 100% y también lo tengo en PDF en caso de la gente que lo necesite. Respecto al temario, vamos a partir con una introducción y también un coaching, en el fondo, como tratar de motivarlos a que publiquen, ¿ya? Luego vamos a dar unos pequeños tips iniciales sobre los tipos de investigación que podemos publicar y vamos a enfocarnos en 3 tipos de artículos relativamente sencillos para escribir, como el artículo original, el caso clínico y la nota técnica o el tip técnico. Ahora, ¿por qué es importante publicar? Y la verdad es que es importante porque es una forma de compartir conocimiento y experiencia. O sea, esa es la principal razón para publicar, ¿ya? Segundo, porque en algunas universidades nos permite hacer carrera y hay universidades que para llegar a grado de profesor titular te piden publicaciones, ¿ya? Y también otra razón es porque no sé cómo será la situación en otros países, pero acá ya en Chile están saliendo muchos traumatólogos en el fondo y el publicar ofrece algo distinto que no tienen mucho en nuestra región, porque nosotros en nuestra región tenemos muy buenos cirujanos, tenemos muy buenos estudios, sin embargo, la escritura está un poco al debe, yo creo. Y eso es porque hay problemas en nuestra formación, donde hay prácticamente una nula formación en el tema. Ya la verdad que nos enseñan poco a investigar y en general aprendemos solos.
pero principalmente enfocado en congresos nacionales, pero no a la publicación final. Y hay pocos grupos que publican de forma sostenida tanto en Chile como en Latinoamérica, o sea, y menos aún los que publican de forma sostenida en revistas indexadas. Y otro problema grave es que tenemos poco dominio del inglés avanzado escrito, y eso también nos limita en el fondo. ¿Ya? Respecto a mi experiencia, y yo creo que esto es relevante porque pasa mucho que charlas de este tipo las da gente que tiene cierta experiencia clínica importante, pero la verdad que no ha pasado por el proceso de publicación y de ser rechazado y de las correcciones, y la verdad que más que nada lo dejo esto específicamente para especificar que esto más que el puro concepto, lo importante acá es la experiencia y también los tips, y eso es lo que más voy a compartir. Ahora la pregunta es, ¿qué debo saber y hacer antes de empezar a publicar? Y la verdad, lo primero que tengo que hacer es leer artículos de forma crítica. O sea, tengo que empezar a leer los artículos y fijarme en los métodos, fijarme en la estadística, si corresponde a lo que estoy buscando, y eso lo puedo buscar simplemente en Google, es muy sencillo. ¿Ya? O sea, busco el test y busco si efectivamente el test sirvió para comparar lo que querían comparar, ver si los grupos eran comparables, los tamaños muestrales, y por tanto hacer no creerse los artículos inmediatamente, sino que darle una lectura un poco más profunda, ¿ya? Fundamental, como dije recientemente, mejorar el inglés, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay cursos, la verdad hay bastante ayuda para eso, y además también es útil hacer amigos nativos, porque los amigos nativos te pueden ayudar a corregir artículos, ¿ya? También lo otro importante es que cometiendo errores se aprende, y uno en este proceso pasa por revisiones y pasa por muchísimos rechazos, y por tanto es importante la tolerancia al fracaso, ¿ya? Y siempre ver las revisiones, aunque el artículo sea rechazado, porque van a servir para la siguiente revista. Y esto es un ejemplo, en el fondo, de que nosotros que hemos publicado en varias revistas indexadas conocidas, la verdad que si uno ve, tenemos muchos rechazos, y es muy frecuente que nos rechacen y vamos dándole vuelta a los artículos, ¿ya? Así que no se desanimen. Y otra cosa importante que debo saber antes de empezar a publicar, que hay una diferencia abismal entre la dificultad para publicar entre las revistas indexadas y las revistas no indexadas, ¿ya? Y por tanto, es bueno empezar por revistas no indexadas porque te da la posibilidad de saltarte un poco más, y en el fondo la revisión es un poco menos rígida, ¿ya? Y además, hay revistas no indexadas que tienen muchas lecturas, ¿ya? Y sobre todo nuestro medio, que revistas indexadas de baja calidad. Un ejemplo es una revista argentina de artroscopía, que en el fondo es una revista que no es indexada, pero tiene mucha lectura, y porque principalmente a nivel latinoamericano, y si uno puede elegir entre publicar una revista indexada de baja calidad, que no la va a leer nadie, y publicar la revista argentina de artroscopía, yo me iría claramente por la revista argentina de artroscopía, porque el fin de publicar es ser leído. Y es importante este ranking, que es el ranking Simago, ¿ya? Y que nos permite conocer qué revistas son importantes, ¿ya? Y a eso me refiero. En el fondo, si no voy a publicar una revista indexada relevante, ¿ya? La verdad que no tiene mucho sentido ir a una revista indexada. O sea, yo lo que quiero es que lean mi trabajo, ¿ya? Y por tanto, para que lo lean, tengo que ir a una revista que tenga lecturas, ¿ya? Lo típico es que se nos presentan 4 situaciones, ¿ya? Y las 4 situaciones son que nuestro jefe nos dé una investigación ya hecha, o nosotros mismos la hemos realizado y queremos publicarla, lo que llamamos estudio original, ¿ya? Y ahí tenemos principalmente las series de casos, que es lo más típico en nuestro medio. Más raro los estudios caso control, y la verdad que es rarísimo que nos presenten estudios randomizados. A veces nos presentan casos clínicos raros, interesantes, que quieren publicar, o que nosotros los vemos y nos dan ganas de publicarlo. Ya más extraño que nos digan que hagamos una revisión narrativa, y por tanto no lo vamos a escribir en esta charla. Y ya muy raro que nos quieran hacer revisión sistemática o metaanálisis. Respecto a la primera situación, al estudio original, lo importante primero es ver si realmente es de calidad el estudio que está hecho, o que yo quiero publicar, ¿ya? Y para eso tengo que buscar el tema en PubMed y comparar con investigaciones similares, y para eso me sirve el ranking de revistas, porque si yo voy a buscar algo de artroscopía, por ejemplo, yo tengo que saber que las revistas importantes de artroscopía son, por ejemplo, la Arthroscopy, la revista de la ESCA, el American Journal of Sports Medicine, en el fondo, y
y no la revista de artroscopía de Micronesia, por ejemplo, no sé, me imagino, no sé si existe, pero es un ejemplo. ¿Ya? Y también hay un checklist que se llama el Strobe, que me permite paso a paso ir como punteando el artículo y efectivamente darme cuenta si es un artículo de calidad buena o mala, y por tanto con eso yo puedo saber si es que el artículo tiene pocos déficits. La verdad que yo podría irme directo a una revista indexada a publicarlo, pero si el artículo tiene muchos déficits, yo de ahí lo lógico sería intentarme una revista no indexada, ¿ya? El otro tema es la originalidad, ¿ya? Y ahí es importante también la revisión en la literatura y ver si efectivamente algo está muy publicado o algo que no está tan publicado, porque si algo que está muy publicado, la verdad que no tiene mucho sentido, o puedo eventualmente publicarlo a nivel local, como detallándolo como una experiencia local, ¿ya? Va. La segunda situación, que es el caso clínico, ahí tengo que buscar en PubMed sobre el tema y ver si efectivamente es un caso interesante o único, que pasa que a veces alguien encuentra que un caso es muy interesante y el caso, la verdad que uno lo busca en PubMed y hay muchos reportes. Y lo otro es que también que esté bien documentado, y acá es donde son fundamentales las fotos, ¿ya? El otro detalle relevante es que las revistas indexadas de alto impacto no publican casos case reports actualmente, y eso lo voy a detallar un poco más tarde. Luego, respecto a la revisión narrativa, que es una situación poco habitual, pero puede que la pidan. La verdad que el ideal es que sea un tema que no tenga revisiones o muchas revisiones en los últimos 5 años, o sea, que no haya muchas publicaciones del tema. ¿Ya? Que idealmente hay un experto entre los autores para que la revista o el medio lo tome en cuenta. ¿Ya? Y cuando son revistas indexadas, un experto equivale a alguien que tiene publicaciones indexadas internacionales en la especialidad. O sea, si alguien no tiene publicaciones indexadas en la especialidad, internacionalmente es raro que vaya a ser considerado como experto, ¿ya? Y por tanto, si tengo un experto que es experto quirúrgicamente hablando, pero no tiene publicaciones, ahí es mejor irse a revistas locales o donde esa persona sea conocida, ¿ya? Y el otro problema es que algunas revistas indexadas importantes están solicitando una propuesta antes, y hay otras que solo aceptan revisiones por invitación, ¿ya? Entonces está un poco más complejo publicar en este sentido. Y para dar un ejemplo, este es un artículo que nosotros publicamos en la American Academy, que fue como un pequeño gustito que nos dimos, pero nos tomó 2 años la publicación. O sea, en el fondo es tan largo el proceso para publicar que la verdad que no tiene mucho sentido. Mientras que una revista de menos impacto, pero con alta lectura, la verdad que nos tomó 5 meses. Entonces, eventualmente, si voy a publicar un artículo de revisión, yo me iría a una revista de un poco menos impacto, pero que sea más rápido y no perder tanto tiempo. Y la cuarta situación, que son las revisiones sistemáticas o metaanálisis, lo mismo, hay que ver si es que efectivamente hay alguna revisión de estos en los últimos años, y si la hay, no tiene sentido hacerla. Y lo que sí requieren un conocimiento técnico y eventualmente la ayuda de un estadístico. Y la verdad que son por lejos las más complicadas y toman más tiempo, así que no las recomiendo como para empezar. Entonces vamos a irnos directamente al artículo original, y acá vamos a ir un poco más detallado, y me voy a basar en este artículo. ¿Por qué? Porque lo escribí yo específicamente y es del año pasado. Por tanto, en el fondo, yo una vez, o sea, uno siente que ya en estos tiempos está un poco más aceitada la escritura y está un poco mejorada en relación a artículos más antiguos. Entonces, lo primero que uno parte obviamente es por el título, y acá lo importante es tratar de resumir el hallazgo principal del estudio, ya ojalá que sea corto y conciso si es posible. Ya en este caso no pudo ser corto porque en el fondo no daba para que fuera corto, pero sí es conciso y es simple, ya, y se pide que sea sin abreviaciones y sin exclamaciones, ya. Y el ideal, que si se fijan acá, es que el título diga o presente el resultado del estudio. Ya en este caso, por ejemplo, dice que el baño de vancomicina para los injertos discotidiales disminuye la ocurrencia de infección después de una reconstrucción de ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Eso es un título que es bueno en el fondo, y son los títulos que piden idealmente. Un título que cree un impacto, que sirva para llamar la atención del lector. Un título malo sería, por ejemplo, si dijera como título solo
baño de vancomicina en reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, o sea, que no diera ninguna luz de qué fue lo que pasó. Luego viene el resumen, y el resumen la verdad que se hace al final, porque en el fondo la idea es que se haga después de escribir el manuscrito, ¿ya? Y acá hay que ser lo más digamos así, como interesante posible en la escritura, porque hacer la presentación del artículo depende de lo interesante que sea la posibilidad de que el artículo sea leído, ¿ya? Y tiene una edición bastante simple que probablemente todos conocemos, que es introducción, método, resultados y conclusión. Luego viene la escritura del artículo en extenso, digamos así, del manuscrito, y acá se usa el método INRAD, que en el fondo sería la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Partamos por la introducción, donde lo primero es hacer una búsqueda exhaustiva del tema, y acá si es un tema que es muy común, idealmente basarse en los últimos 5 años, que es lo que se considera evidencia nueva, ya sobre 5 años se considera evidencia antigua. Y si es un tema poco habitual, y por ejemplo, en este caso, en el caso de este artículo, habían solo 4 estudios en ese momento, por tanto aquí había que revisar toda la literatura disponible y no basarse obviamente en los últimos 5 años. ¿Ya? Luego el texto se inicia exponiendo el tema, y aquí, viendo el ejemplo del mismo estudio, en el fondo lo que nosotros partimos fue diciendo la artritis séptica luego de la cirugía del ligamento cruzado anterior es una complicación devastadora y que puede generar grandes riesgos para el paciente y grandes disabilidades en el futuro. Entonces, luego de ahí uno explica por qué quiso hacer el estudio, la razón del estudio y en qué se basa esto. Entonces, uno explica la racionalidad, por qué estamos haciendo esto, y la racionalidad simplemente es porque las infecciones son muy graves y generan secuelas inhabilitantes para el paciente. Y luego la idea es buscar un nicho. Ya, si existen miles de estudios en el tema, obviamente no hay nicho, y en ese caso uno puede irse, como dije anteriormente, a las revistas nacionales y tratar de meter el estudio como una experiencia local única, digamos así. ¿Ya? Luego de buscar ese nicho, viene el objetivo, y acá el objetivo es bastante simple, se enumera como estudiar la utilidad del baño de vancomicina para evitar la infección del ligamento cruzado anterior por reconstrucción. Y luego uno tiene que citar una hipótesis, ¿ya? Y en nuestra hipótesis es que el baño de vancomicina sirve, ¿ya? En la introducción, la verdad que hay que evitar la controversia, ya la controversia se deja para la discusión, por tanto, uno puede nombrar que hay otros estudios y puede decir eventualmente que les fue bien los estudios, pero la verdad que no tiene que destruir los estudios, ni tiene que buscar algún detalle negativo, sino que todo eso se deja para la discusión. Respecto a los métodos, el ideal es que sea como una receta de cocina y que permita que cualquier persona que quiera repetir el estudio lo haga de la misma forma, ¿ya? Y acá es donde lo primero que tenemos que decir es qué tipo de estudio tenemos. Y acá los tipos, como lo sabemos, son retrospectivo, prospectivo, si son series de casos, caso control o randomizados, si tienen ciego o no tienen ciego. Luego describir quiénes son los involucrados en el estudio. Y en este caso, por ejemplo, son los pacientes que se operaron de un ligamento cruzado anterior entre 2013 y 2019. Hay que nombrar de forma explícita la aprobación del comité de ética y también si es que hay algún financiamiento o conflicto de interés. ¿Ya? Luego se nombra a los grupos en caso de estudios comparativos, o se explica a los pacientes en las series de casos. Ya lo importante es saber a quién estamos estudiando. En este caso, por ejemplo, el grupo 1 era el ligamento cruzado anterior sin vancomicina, el grupo 2 los con baño de vancomicina. Hay que citar criterios de inclusión y exclusión, eso también es importante porque me permiten en el fondo achicar las variables que pueden ser confundentes, y después de eso especificar qué es lo que estamos buscando medir o cuál es nuestro outcome final. Y ahí nuestro outcome final son los casos de artritis séptica de post-ligamento cruzado anterior. ¿Ya? En los estudios retrospectivos uno puede definir a los grupos de forma ya más categórica, en el fondo no solo nombrándolos como anteriormente, sino que con las características demográficas, en el fondo qué se le hizo, por ejemplo, en nuestro artículo decir como a tanto se les hizo una meniscectomía también, a tanto eran fumadores, por ejemplo. Todas esas cosas se pueden hacer en estudios retrospectivos en el método, sin embargo, si son prospectivos se hacen resultados, ¿ya? Y los protocolos usados en el estudio, como dije, tienen que ser descritos de forma muy detallada, paso a paso, porque tiene que servir para que otra persona pueda hacer un estudio idéntico, ¿ya? Y ahí es donde tiene que estar la técnica quirúrgica, cómo usamos los antibióticos y cómo fue el proceso del baño de vancomicina. Como había explicado anteriormente, habíamos dicho que había que nombrar el outcome final, pero también hay que explicar
cómo se define. Ya en el fondo, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros definimos artritis séptica como más de 50.000 leucocitos con sobre 90% polimorfos nucleares, ¿ya? Puede haber otros estudios que lo definen distinto, ¿ya? Hay que especificar el tiempo de seguimiento que voy a tener en mi estudio, ¿ya? Y si es un estudio prospectivo, tengo que fijarme de que ojalá no pierda más del 20% después en los resultados, ¿ya? Porque si mucha pérdida me invalida el estudio. Y respecto al análisis estadístico, el ideal es que el estudio tenga cálculo de poder, ¿ya? Y en ese cálculo de poder pasarse por lo menos un 20% respecto a lo que puede que pierda si es que es un estudio prospectivo. Y también esto es importante que la prueba utilizada corresponda a lo que se busca, porque muchas veces hay errores estadísticos importantes en los estudios y que yo termino usando una prueba que no corresponde a lo que yo estoy buscando. Respecto a los resultados, si el estudio es prospectivo, se presenta la población estudiada, como habíamos dicho, si es retrospectivo, se puede presentar la población en los métodos, ya se presentan los resultados del estudio, luego se presentan los resultados de análisis estadístico en el fondo, ya con datos de significancia o correlaciones con el dato estadístico duro, y acá hay que ser lo más específico posible y tratar de usar tablas y gráficos, que es que ayudan a hacer más fácil y legible los datos. Y luego viene la discusión, que es la parte más importante probablemente del estudio, ¿ya? Y en general la discusión parte discutiendo los resultados de tu propio estudio, en el fondo, y tratar de decir, en mi estudio, por ejemplo, el baño de vancomicina sirvió para disminuir la infección a 0% en los ligamentos anteriores. Entonces, yo lo primero que parto diciendo si se cumplió la hipótesis que yo planteé, ¿ya? Y después decir el impacto que genera en mi resultado. Por ejemplo, el impacto que genera es que una medida simple que utilizable en cualquier centro y que va a disminuir esta complicación terrible y por tanto mejorar los resultados de mis pacientes. ¿Ya? Luego hay que tratar de explicar por qué se dieron estos resultados y tratar de buscar una base científica. Y por ejemplo, en nuestro caso, acá teníamos una publicación que mostraba que el baño eliminaba la contaminación, por tanto, ahí estaría la base científica. ¿Ya? Luego se comparan tus resultados con otras experiencias, ya si son muchas, como habíamos comentado, los últimos 5 años, o algún artículo clásico que también que sea muy referenciado. Y si son pocas, se compara con todas las experiencias que haya. Luego se explica las fortalezas. Yo tengo que decir por qué mi estudio es bueno, en el fondo. Y eso, por ejemplo, si yo tengo un N gigantesco, digo, tengo un N muy grande. Si tengo, por ejemplo, una población muy homogénea, también puedo ponerlo, porque tengo pocas variables confundentes. Y luego explicar las debilidades, ¿ya? Y las debilidades en general, para los estudios traumatológicos, que la mayoría son no randomizados, siempre, por ejemplo, eso siempre es una debilidad. Por ejemplo, debilidades son los N pequeños, que también siempre son debilidades en nuestros estudios, pero hay que explicar por qué no invalidan tu estudio. Y por ejemplo, si yo digo, mi N no era tan grande, pero según mi cálculo de poder, tenía un poder sobre 80%, por ejemplo. O decir que en el fondo no es un estudio randomizado, pero la verdad que en este caso no se puede randomizar porque un comité de ética no lo permite, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, algunos desafíos futuros basados en lo que tú no pudiste hacer. O sea, si hay algo que yo no pude hacer que se podría hacer, hay que decir, por ejemplo, faltan estudios con este tipo de variables o con este tipo de seguimiento, o con seguimiento a largo plazo, por ejemplo, o con otras mediciones que pueden ser más útiles que mi estudio. Las conclusiones son los mensajes para la casa, ¿ya? Se reitera la respuesta a la pregunta de investigación, o sea, en el fondo, con eso parto, y finalmente la respondo, y luego añado las implicaciones prácticas, aplicaciones y recomendaciones que generaría mi estudio. Entonces, eso fue respecto al estudio original, ¿ya? Y voy a ir ahora a estudios más sencillos, que son más fáciles de publicar todavía, que son los case reports y las notas técnicas, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a publicar un case report o un caso clínico es si hay espacio para esto en las revistas, y la verdad que sí hay, pero cada vez menos, ¿ya? Y porque las revistas de alto impacto ya no publican casos, ¿ya? Y dejaron de publicar hace tiempo, y por tanto los pasaron a revistas indexadas pagadas, que son revistas hermanas menores, digámoslo así, que son de menor impacto, pero no tampoco son tan débiles, digámoslo así. La verdad que van subiendo rápidamente. Y la otra opción que tenemos siempre son las revistas indexadas locales que siguen publicando casos clínicos, ¿ya? Y por tanto sigue siendo una herramienta que se puede usar, pero tiene que ser muy novedoso, eso es lo fundamental. ¿Ya? Y esta foto que está un poco movida, que la saqué directamente de un libro, muestra que
que en los últimos años la verdad que hay, las grandes revistas la verdad que ya dejaron de publicar casos clínicos. Si uno ve el Bone and Joint, que era el JBJS británico antiguo, no publica un caso clínico desde el 2010, o sea, pasaron a otras revistas, y que son estas, por ejemplo, y varias más, ya que son revistas hermanas menores y que habitualmente son pagadas. O sea, el único problema es que requieren un desembolso. Entonces, eventualmente hay que tratar de conseguir ayuda de industria o de las universidades, por ejemplo, o eventualmente pagar uno mismo, pero no, a nadie le da muchas ganas de pagar. Sobre todo que, por ejemplo, esta, por un caso clínico pide $700 y esta no se la. Hay otras opciones un poco más baratas, como este journal que va específicamente a casos clínicos, pero también o sea, es más barata, pero ese precio no es un precio que es accesible a todo el mundo. Por tanto, ese es el único problema de publicar casos clínicos en revista indexada, y probablemente yo creo que es más útil publicarlo en revistas no indexadas, si es que uno no tiene el apoyo universitario, por ejemplo. Ya, sin embargo, todavía hay un nicho, yo encuentro, para artículos pequeños, y el nicho que encuentro es que, por lo menos cuando nosotros éramos residentes y queríamos operar una fractura, por ejemplo, uno siempre se metía a esta aplicación, que era la Surgery Reference, ¿ya? Y ahora que uno ya es especialista, subespecialista, por ejemplo, siempre hay cirugías que uno nunca ha visto o que quiere hacer, y la verdad que ahí es donde gana fuerza la nota técnica, ¿ya? Y hay revistas que se dedican específicamente a esto, como la Arthroscopy Techniques, que desgraciadamente es pagada, pero también las revistas no indexadas de habla hispana, ¿ya? Y ahí es donde hay un nuevo nicho que yo creo que es mejor que el de los casos clínicos, porque en el fondo los casos clínicos probablemente ya están más reservados solo a cosas muy interesantes, comparado que las notas técnicas sirven para describir mi técnica quirúrgica específica o alguna técnica que yo crea que no está bien descrita, y que le puede servir a alguien para poder operarla sin haberla visto nunca. Yo creo que es el dato fundamental. Entonces, vamos primero al caso clínico. El caso clínico tiene que ser un reporte de 1, 2 o 3 casos. Ya más que es una serie de casos, ¿ya? Y son 3 opciones. Uno, una enfermedad o condición nueva, que es muy rara que no suceda eso en traumatología. Segundo, una presentación nueva de algo conocido, puede ser, pero la verdad tampoco es tan habitual. Y por último, un tratamiento nuevo de algo conocido, que eso puede ser. Las etapas, yo lo primero que tengo que hacer es identificar si el caso es interesante, y para eso tengo que revisar la literatura. Si el caso no es interesante, ahí murió toda mi publicación, o sea, no tiene ningún sentido seguir. Ya tengo que tener el consentimiento informado del paciente o de los pacientes en el fondo a mano, porque como son pocos, en general las revistas lo piden. Es muy relevante acá la calidad del registro médico, ¿ya? Tanto sea de las fotos como del registro de seguimiento, ¿ya? Porque si me falta algo, tengo pocas posibilidades de que el artículo termine siendo publicado, ¿ya? Y en general, si es que algo de outcome clínicos, el ideal no es decir que al paciente le fue bien, sino que sea con scores y con resultados objetivos, ¿ya? Luego, ya teniendo todo eso, podría yo empezar a escribir. ¿Y cómo se escribe? Se subdivide en un título, un abstract, introducción, presentación del caso y una discusión y conclusión. Acá es más fácil de escribir porque en general a uno le piden brevedad en estos casos, ojalá que no pase las 1000 o 1500 palabras, ¿ya? Y por tanto es más sencillo que escribir un artículo original. El título, al igual que en artículos originales, tiene que ser conciso, tiene que ser informativo también, ¿ya? Y tener las palabras claves para las búsquedas, ¿ya? Y acá doy 2 ejemplos de artículos míos, en uno que probablemente me equivoqué, el primero, y escribí un título que daba la impresión de que era un estudio, una serie de casos, ¿ya? Y que por tanto no me gustó ese. Y el segundo, que yo creo que es un título que va a la descripción exactamente, y da a entender que es un solo caso, por tanto ese me gusta más. Y me voy a basar en este específicamente, que del título bien escrito, que lo publicamos en la Prophecy Today, que es una revista pagada, por supuesto nosotros tenemos apoyo universitario que nos paga las publicaciones cuando son en revistas pagadas, y son revistas que si bien no son tan importantes como sus hermanos mayores, que en este caso el hermano mayor es el Journal de Arthroplasty, van la verdad que subiendo rápidamente de categoría en la traumatología. El abstract acá no es un abstract estructurado, no tiene
esa división de introducción, métodos, resultados, conclusión, sino que es como una historia. ¿Ya? Y la verdad que uno tiene que resumir el caso y tratar de remarcar lo más importante de este. Ojalá que habitualmente sea corto, y en general lo que piden son 150 o 200 palabras, y obviamente se escribe después de terminar el estudio para poder hacer un resumen bueno. La introducción lo que se pide es que sea breve, ¿ya? Y lo primero que se describe el tema a tratar, en este caso nuestro caso era embolía grasa. Luego hay que explicar por qué mi caso es interesante, y acá la razón es porque había muy pocos casos publicados en los últimos 20 años relacionados a la prótesis interrodial unilateral, y finalmente se introduce el caso de forma superficial en la introducción. En la presentación del caso que viene después, ahí tiene que ser muy detallado, y lo que uno tiene que pensar es cuando uno presentaba a los pacientes durante las visitas de medicina interna, cuando uno era estudiante, ¿ya? Tiene que ser cronológico, con máximo detalle, y no usar punteado, sino que escribir como una novela, pero siempre con palabras muy simples, o sea, que sea fácilmente legible. Luego, acá en general los casos clínicos hay restricciones de cantidad de imágenes y diagramas, por tanto hay que elegir muy bien las fotos y que sean muy representativas, ¿ya? Y finalmente mostrar un seguimiento y qué pasa al final con el paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, el paciente se recuperó y tiene un seguimiento de 2 años y está sano y sin problema, ¿ya? Y si el case report se refiere a un tratamiento, como explicaba anteriormente, idealmente buscar resultados objetivos, o sea, score. A nivel de discusión, lo que se hace es que primero se engloban los aspectos clínicos más relevantes de mi caso, luego explicar de nuevo por qué es relevante, ¿ya? Y finalmente, si es que yo estoy reportando un caso clínico de un tratamiento o de una condición nueva, tratar de proponer un algoritmo, ya un algoritmo sea de diagnóstico o sea de tratamiento. Y también en caso de tratamiento explicar por qué funcionan y sus ventajas respecto a otros tratamientos, ¿ya? Y acá el ideal es limitar las referencias porque hay los mismos journal piden límites, por tanto, en general, referencias de 15, 20, ya, o incluso máximo 25 como mucho, la verdad que están bien, pero yo diría que, por ejemplo, con 15 referencias está perfecto para montar una revisión de caso. Respecto a la nota técnica, y acá me voy a basar en esta que la publican en Arthroscopy Technique, que también es pagada, y la verdad que va subiendo rápidamente. La estructura es muy similar al caso clínico, y también se divide en un título, un abstract, una introducción, luego la técnica de cirugía y finalmente la discusión, y también tiene que ser breve, como habíamos comentado. La introducción va a introducir el tema, obviamente, el tema del cual estamos hablando. En este caso, por ejemplo, era la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Después se explica la razón del uso de la técnica de escribir, en el fondo, por qué yo voy a usar esta técnica, y la razón era porque tenemos gran cantidad de injertos isquiotibiales que son menos de 8 milímetros, y luego se hace una descripción superficial de la técnica, es decir, que yo tengo esta técnica que en el fondo permite agrandar mi injerto, y una técnica sencilla, y lo voy a explicar. Entonces luego se hace la descripción de la técnica, y acá es donde tiene que ir con máximo detalle, porque la idea es que alguien que nunca la haya visto tiene que ser capaz de realizarla, ¿ya? Tiene que ser paso por paso, con muchísimas fotos y esquemas, ya en general en los technical notes no hay límite, ¿ya? Y un gran porcentaje de revistas solicitan videos cuando uno entrega una nota técnica, ¿ya? Y un error que me pasó a mí la primera vez que publiqué una nota técnica es que la mandé con algunos resultados, ¿ya? Y la verdad que me dijeron que esto es una nota técnica, por tanto no muestra resultados, y los tuve que borrar. En la discusión, lo que piden es que uno vuelva a describir la racionalidad de la técnica, o sea, ¿por qué tuve que usar esta técnica? Porque hay injertos pequeños que se rompen más. Entonces, las ventajas, ¿por qué es mejor que las técnicas? Porque mi técnica, por ejemplo, yo con esta técnica me demoro menos que las otras técnicas. Luego, describir otras experiencias con técnicas para lograr el mismo objetivo, y decir, por ejemplo, este otro doctor tiene otra técnica similar, ¿ya? Y a veces tanto tratar de compararlas también, si es que se puede. Y por último, explicar las limitaciones de mi técnica, en el fondo, qué problemas tiene mi técnica. Mi técnica tiene problemas que el injerto puede quedar corto, por ejemplo. Y cómo pueden ser resueltas, por ejemplo, en mi caso, pueden ser resueltas usando fijaciones con botones tanto en fémur como en tibia, ¿ya? O sea, proponer soluciones. Y por tanto, ya estamos llegando al final. El mensaje para la casa es que escribir un artículo es un trabajo solitario, ¿ya? Y esto también se lo recomiendo en general a todos, que traten de juntar gente que le guste escribir, porque uno igual se demora mucho en escribir. Entonces,
si uno produce, si uno escribe artículos todo el año, como mucho escribe 4 o 5 artículos, ya por tanto uno necesita un equipo y gente que también siga escribiendo como uno para lograr volúmenes grandes, ¿ya? Lo otro es ser crítico, no intentar eternamente publicar si el artículo no tiene la suficiente calidad, pero al mismo tiempo aceptar los rechazos y tratar de mejorarlo al máximo, ¿ya? Porque la verdad que es muy raro que un artículo nunca uno no lo pueda publicar en ningún lado, siempre se le puede dar una vuelta, ¿ya? Otro mensaje importante es que si uno no es nativo en inglés, buscar un amigo nativo. Y pues, esto es un ejemplo personal, en este mismo paper de la American Academy, en ese tiempo mi inglés no era tan bueno, ya no había hecho mi fellow afuera ni nada, y lo escribí en inglés, pero tuve que pagar un editor de lenguaje que me salió caro, mientras que después ya había vuelto de mi fellow afuera, y también tuve que escribir un paper donde me pidieron un inglés muy perfecto, la verdad, y lo que hice fue que consulté con mi amigo y mi amigo me lo revisó y lo puse como autor, así de simple. Cuando mejor tener amigos que plata. ¿Ya? Así que muchas gracias, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco Figueroa. Excelente presentación, una amplia descripción de la parte investigativa. Queremos realizar una pregunta, doctor Figueroa. Dígame. ¿Qué editores podríamos, existiría para algunos Países Bajos, ya que existen editores que piden costos elevados, ¿no? No sé si nos podrías comentar sobre Sí, eso. hay varias cosas que son buenas en algunos casos, ya que en el fondo hay una lista de países de ingreso alto en la no me acuerdo de qué, creo que es del World Economic Forum, creo, la lista ya, y por mala suerte, tanto Chile como Argentina aparecen como países de ingreso alto, así que a nosotros nos cobran todo. Pero por ejemplo, probablemente Bolivia debe aparecer en ingresos medios, y eso es bueno porque los países de ingresos medios no les cobran. Uno puede pedir puede pedir como un waiver, en el fondo hay una beca que le permite publicar los artículos sin tener que pagar nada a la gente que es de países de ingreso medio. Así que nosotros ahí no tenemos ni una opción. Nosotros, si no tenemos apoyo universitario o de nuestra institución, hospital o clínica, la verdad que no tenemos opciones. Pero yo creo que en ese caso ustedes tienen muchas opciones, y obviamente yo si por ustedes la usaría constantemente. O sea, ¿ya? Oh, muchas gracias. Una segunda pregunta. En relación a las notas técnicas, ¿cuál es su opinión en relación a realizar estudios multicéntricos? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, es que ahí son dos cosas distintas, porque la nota técnica es un caso nomás, o sea, es una descripción de una técnica nomás, ¿ya? Estudio multicéntrico otra cosa que probablemente es más compleja, y a lo mejor, no sé si lo va a hablar el doctor Francisco Arcuri, pero, pero es algo harto más complejo. Ok. Es muy difícil, ¿ya? En general, requiere en el fondo, por ejemplo, los journals que cuando piden por ejemplo, la aprobación de los comités de ética, piden la aprobación de los comités de ética de todos los centros, ¿ya? O sea, en el fondo hay que juntar muchos centros, y el otro problema para los estudios multicéntricos es que hay mucha variabilidad. Por ejemplo, estudios multicéntricos internacionales, los grupos tienden a ser muy heterogéneos, entonces al final hay mucha confundencia. Por tanto, yo recomiendo que si es que uno tiene una casuística buena, trate de hacer los estudios locales, ¿ya? Y los estudios multicéntricos yo creo que son muy difíciles, y yo no partiría con eso. Perfecto. Muchas gracias. Ahora continuamos con la charla del doctor Francisco Arcuri. Por favor, doctor, si podría compartir su pantalla. Muy bien. Muchos de los temas van a sonar repetitivos a lo que habló el doctor Figueroa, porque
la verdad que los temas son similares. Yo lo voy a hablar además de otra perspectiva, yo lo voy a mirar cómo lo miraría un revisor. Y en eso sí los quiero invitar a primero empezar a caminar y no intentar correr, y por ahí es un buen ejercicio empezar primero con revistas regionales, revistas de habla hispana, donde si bien no están indexadas en bases de datos internacionales, son un buen camino para empezar a entrenarnos en el ejercicio de escribir, de someterse a una revisión por pares, de recibir una evolución, y muchas veces es más fácil, como lo explicó él, y somos más amigables en ese sentido, ¿sí? Los quiero invitar al congreso nuestro que debía hacerse este año, que pasó al año que viene, en septiembre. Es un congreso internacional muy interesante y la verdad que están todos invitados. Ahí tenemos un módulo, un curso de instrucción práctica donde volvemos a hablar el tema de ayudarlos a trabajar, ayudarlos a publicar, etcétera, ¿sí? Yo en esto lo que quería mostrarles es básicamente mi ID, mi ORCID, que es uno de los ítems que muchas revistas ya lo empiezan a pedir para evitar tener homónimos, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos 2 o 3 apellidos. Es muy común que haya gente con el mismo nombre que nosotros, y la manera de individualizar nuestros trabajos y individualizarnos como autor es tener este número identificatorio que nos ayuda muchísimo a saber que somos nosotros, ¿sí? Mi charla va a estar básicamente enfocada en que soy editor de la revista Artroscopía. Es una revista latinoamericana con un enfoque latinoamericano en el sentido de que somos el tercer idioma hablado mundialmente, pero publicamos muy poco, y todo lo que nosotros no publicamos no existe. Entonces es una región del planeta que tiene muy poco publicación, por ende se sabe muy poco de lo nuestro. Por supuesto hay grupos chilenos, hay grupos argentinos, hay grupos mexicanos que trabajan y publican internacionalmente, pero el resto de Latinoamérica e Iberoamérica somos un pozo en el conocimiento científico. Entonces es importante aprovechar esto, ¿sí? Como cuando tenemos una idea, como explicó el doctor Figueroa, tenemos que definir si es original y ayudar a definirnos. Por eso empezamos a hacer una búsqueda sistemática en el sentido que debería ser lo más completa posible para ver si nuestra idea ya se le ocurrió a alguien antes, ¿sí? Y de esa manera, bueno, tendríamos que ponernos a pensar si ya fue publicado, es de buena calidad y sus conclusiones son válidas y son trabajos de nivel de evidencia 1 y 2. La verdad que no tiene mucho sentido hacer algo más, salvo que le encontremos alguna diferencia que podamos mejorar. O si hay varios trabajos publicados de esos niveles de evidencia, podríamos pensar en hacer una revisión sistemática y un metaanálisis si contamos con el soporte de un estadista o un soporte universitario que nos pueda ayudar en ese camino, ¿sí? Si no hay nada publicado, o los trabajos no son de buena calidad, o las conclusiones que sacó no son válidas porque son más viejos o algo, tenemos un trabajo científico por el cual empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajos hay? Como habló el doctor Figueroa, son los observacionales, donde son los casos control, la serie de casos, el caso problema, en los que intervenimos, en los trabajos prospectivos randomizados o en los casos experimentales, o las revisiones. Yo básicamente me voy a enfocar en lo que son los trabajos prospectivos randomizados y las revisiones sistemáticas un poquito, pensando en que estos son empezar a aprender a correr maratones. Lo ideal es empezar siempre con trabajos de series de casos, problemas o notas técnicas, e idealmente empezar a hacer el ejercicio de escribir primero en revistas no muy exigentes para agilizarnos nosotros y entrenarnos, y después de ahí empezar a progresar. Si disponemos de posibilidades de contar con estadistas o gente que trabaje en Cochrane, hacer revisiones sistemáticas es una opción interesante porque no necesitamos casos nosotros, pero son muy estrictas metodológicamente y se necesita alguien muy experimentado en eso. Tenemos que saber lo que implica hacer un caso, una serie de casos, y qué es un caso prospectivo, qué es un caso retrospectivo, y pensar cuándo fue la exposición y cuándo medimos el resultado. Eso nos va a ir dando los niveles de evidencia, y eso lo tenemos que, no porque pensamos que vamos a medir a partir de ahora los resultados futuros, si los pacientes ya fueron operados, van a ser casos retrospectivos. Entonces
esas cosas son importantes ponerlas claramente bien porque van a ser motivo de corrección y o rechazo en una publicación, ¿sí? Siempre que querramos hacer un trabajo o intentar hacer un trabajo prospectivo randomizado de nivel de evidencia alto, vamos a necesitar escribir un protocolo y un proyecto lo más completo posible. Va a tener que ser multidisciplinario, vamos a tener que hablar con un epidemiólogo o un estadista para que nos ayude en la parte metodológica de número de casos, tipo de escalas a utilizar, y para todo eso vamos a tener que basarnos en bibliografía previa que él deba de conocer y empezar a hablar el idioma del estadista, que es un poco diferente. Pensar cómo se van a recolectar los datos, quién los recolecta, cómo se almacenan, son todas cosas que el metodólogo o el estadista nos va a preguntar y tenemos que saber claramente qué vamos a hacer. Si nuestro trabajo va a ser prospectivo, debemos de registrarlo previamente al comenzarlo en clinical trials. Eso nos da un aval de que nuestro trabajo lo registramos antes de empezar a hacerlo, entonces eso les da a la revista que lo va a recibir más certeza de que nuestro trabajo realmente es prospectivo y no es un trabajo retrospectivo que estamos intentando dibujar como otra cosa. Va a tener que ser sometido a un comité de ética y, como bien decía el doctor Figueroa, si esto va a ser un trabajo prospectivo multicéntrico, el comité de ética va a deber de ser aprobado de cada uno de los centros. Cada uno de los centros además va a tener que tener su seguro que avale cualquier riesgo o complicación que sufran los pacientes que están sometidos a ese estudio, y implica mucho apoyo financiero. Entonces es un trabajo que implica mucho preparativo previo. Muchas veces en la recolección de todos estos papeles, sobre todo el pasaje por comité de ética de los centros y todo, puede demorar varios meses, ¿sí? Entonces es un trabajo que por ahí estamos muy ilusionados, pero que nos lleva mucho trabajo empezar a reclutar el primer paciente, ¿sí? Para siempre que querramos escribir un trabajo, ya sea prospectivo, retrospectivo o una serie de casos, hay protocolos, ¿sí? Está el protocolo Strobe para los casos retrospectivos, el Consort para los prospectivos, el Case para la serie de casos y el Prisma para las revisiones sistemáticas. Esto es básicamente un checklist donde nos permite decir qué debe incluirse en el título, cómo debe estar escrito, qué debe incluirse en el abstract, y es una manera de facilitarnos a nosotros la manera de escribir un trabajo. Y recordar que esto no es literatura, no es una novela, entonces la escritura debe ser científica, debe ser clara, no debemos intentar adjetivar demasiado o ser muy narrativos, ¿sí? Este es el ejemplo de un checklist donde se ve, por ejemplo, qué debe incluirse en el título, qué debe incluirse en el material y métodos, donde cada una de las cosas está explícitamente especificada para que uno pueda ir diciendo, bueno, agregué esto, lo fui poniendo y fuimos agregando todas las cosas, ¿sí? Este es el del Consort, que es para un trabajo prospectivo randomizado, pero donde se implica, por ejemplo, que esté registrado el protocolo, que indicar si hubo algún soporte económico en la discusión, qué es lo que va a incluir, etcétera, etcétera. Y como dijo el doctor Figueroa, el título es muy importante. El título es lo que aparece debajo de las pantallas de televisión cuando titulan. Tiene que ser preciso, interesante, no hay que usar siglas. Si se puede afirmar el resultado y no hacerlo como una pregunta es ideal. La mayoría de las revistas sugerimos que tengan menos de 15 palabras, tiene que ser muy puntual, y lo ideal de esto es escribirlo al final. Uno puede tener un título en la cabeza y por ahí ponerlo en los manuscritos cuando lo empiece a escribir, pero lo ideal es pensar en un título al final, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de cómo serían por ahí dos títulos de revisiones sistemáticas. En las revisiones sistemáticas tendemos a no poner los resultados en la revisión sistemática, pero ser lo más corto posible, y tal vez el segundo sea más agradable, pero lo importante es el no las siglas y ser preciso, y si se puede afirmar el resultado como se dijo anteriormente, es lo mejor, ¿sí? ¿Qué implica ser autor? Porque en Latinoamérica tendemos a colocar 25 autores en cada trabajo. Hay trabajos que lo ameritan porque son realmente muy complejos y requieren muchos autores, pero muchos no lo requieren y uno los tiene que poner por cuestiones, llámense políticas o de amistad. Pero autor implica que contribuyó sustancialmente en el concepto, diseño, interpretación o análisis del trabajo, además de haber escrito y o revisado
el contenido, además de aprobar su revisión final. Todos estos son pasos que los va a pedir cuando uno ingrese el artículo, y finalmente es responsable de lo que se escribió, o sea, es responsable éticamente de la integridad del trabajo. Entonces, su prestigio va a estar reflejado en el trabajo. Entonces es importante ser muy, muy estricto en quiénes son autores y poner los que realmente trabajaron en ellos, y uno ser responsable también, y si uno no participó realmente no aparecer, ¿sí? Como decía antes, es importante registrarnos, como autores, ¿sí? El DOI, que es el registro individual de los documentos, es lo que registra el artículo, pero el ORCID es lo que nos identifica a nosotros como autores específicos, y eso permite que los trabajos publicados nuestros se referencien directamente a nosotros como autores. Esto es algo que se hace sencillamente registrándose, es gratuito, y se va creando como un currículum individual de cada uno, donde los trabajos publicados automáticamente van apareciendo en esa zona. Entonces facilita muchísimo al ingresar los trabajos en una revista para presentarlos, donde uno ingresa solamente el número de ORCID suyo y ya tiene todos sus datos de filiación, etcétera, y cuando eso sea publicado, ese trabajo va a estar apareciendo en su historia. El título, como dijimos, conciso, resumen y cautivador si se puede. El resumen, como explicó el doctor Figueroa, se escribe al final. Es algo que todos de entrada empezamos escribiéndolo al principio, pero es algo que se debe escribir al final, y deben aparecer todos los resultados que son importantes. Debe tener la misma estructura que tiene el trabajo y deben figurar los mismos datos que aparecen en el trabajo. Y piensen que debe escribirse con cuidado porque tiene un límite de palabras, y muchas veces es lo único que van a leer los lectores de nuestro trabajo. Van a leer el título y van a leer el abstract. Entonces eso tiene que estar escrito muy bien. Hay que poner las palabras clave, es importante colocarlas y ser inteligente colocándolas, porque eso va a permitir que nuestro trabajo sea más accesible para el resto de las personas. Y poner el nivel de evidencia, si bien eso muchas veces lo va a corregir. En todo esto hay que leer muy bien las instrucciones de autores, porque todas las revistas y cada uno de los trabajos tienen límites específicos de cantidad de palabras. Algunos son 500, algunos son menos, sobre todo si son trabajos de mayor nivel de evidencia, va a tener mucho menor el límite de palabras, ¿sí? En la introducción, como dijo el doctor, hay que escribir brevemente la información conocida, los trabajos muy relevantes cerca, justificar por qué es importante el aporte o el aporte que daría este trabajo, y al final de esta introducción, que debe tener no más de 3 párrafos, incluir su hipótesis. Acá no intentamos desarrollar una composición de 3000 palabras intentando empezar de la historia del ligamento cruzado anterior, sino que intentamos plantear solamente el problema e incluir nuestra hipótesis, que debe estar claramente descrita. Idealmente debería ser la última oración del tercer párrafo que tiene nuestra introducción. Muchas veces nos sirve este algoritmo, que es algo que se usa básicamente para las revisiones sistemáticas, donde se plantea la pregunta como población, intervención, si hay algún control, la C, y el resultado. Entonces uno puede escribir su hipótesis siguiendo esta normativa y ser lo más claro posible en este desarrollo de preguntas. Tenemos que acordarnos que cómo desarrollamos la hipótesis, los pasos formales de nuestra investigación va a ser generar una hipótesis nula, que lo que nosotros estamos planteando no hay ninguna diferencia, y su alternativa, que sería hay una diferencia con lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que después encontrar un análisis estadístico que nos ayude a encontrar una diferencia en contra de nuestra hipótesis nula, obtener los datos para obtener la probabilidad de que eso sea posible o no, y de esa manera compararlo con nuestro grado de significancia, que es el alfa, que son de las 3 o 4 palabras de estadística que voy a hablar, para ver si podemos rechazar la hipótesis nula. Nosotros siempre que planteamos un trabajo científico estamos intentando rechazar la hipótesis nula, y si no nos queda otra opción, tenemos que aceptar la alternativa como hipótesis válida, y de esa manera eso es lo que básicamente nos dice la P de 0,05. Es lo mismo que planteaba Sherlock Holmes, que si no hay ninguna posibilidad del asesinato, por más rara que sea, la más inverosímil va a ser la causa que lo mató.
Los materiales y métodos, como se habló antes, tiene que ser una receta de pastelería, tiene que ser sumamente precisa. Alguien puede poder tomar ese material y métodos y plasmar todo eso en un estudio que replique el que hicimos nosotros. Y eso es importante estadísticamente porque cuantas más veces podamos replicar el trabajo, más significancia va a poder tener nuestra investigación. Debe describir muy bien la población desde el punto de vista clínico, tratar de que sea lo más homogénea en la patología, con los criterios de inclusión y exclusión, el tratamiento, el seguimiento, el tipo de pruebas con las que se va a evaluar y cuándo en el tiempo se van a evaluar, y eso tiene que ser escrito claramente, ¿sí? Y qué puntos de corte o de outcome se van a definir, ya sea, como se hablaba antes de infección o algo, luxación, cómo se define una luxación, cómo se define una reluxación, qué tipo de estudios se van a realizar, etcétera. Explicar si es un trabajo prospectivo randomizado, cómo se va a hacer el ciego y cómo se va a randomizar o cómo va a ser la distribución del azar de esa población. Y eso tiene que estar formalmente escrito y especificado. Y finalmente, estos dos últimos ítems se hacen en realidad en conjunto con el estadista, escribir qué pruebas de estadística se van a utilizar, qué P se va a considerar como significativa, cómo se va a realizar el análisis del tamaño de muestra requerido y qué programas van a ser utilizados. El doble ciego, para entenderlos, estos son algunos tips para hablar con el estadista. Acá no pretendo explicar estadística ni pretendo que uno lo haga solo, sino que muchas veces cuando uno habla con un estadista que no es traumatólogo o artroscopista, hablan un idioma diferente, más preciso y matemático. Entonces tenemos que poder tener algunos puntos en comunes. El doble ciego implica que ni el sujeto ni el evaluador sabe qué le fue asignado. El simple ciego es que uno de los dos sabe a qué grupo fue asignado. Muchas veces en la cirugía y sobre todo en la artroscopía es muy difícil hacer trabajos doble ciego en los cuales el cirujano no sabe si está operando o no. O sea, es muy difícil, o no sabe si lo reparó con tal implante o no. Es muy difícil. Normalmente eso no ocurre. Lo que ocurre es que el evaluador que lo va a evaluar después puede ser ciego, pero son variantes entre un simple ciego o un doble ciego. Pero nosotros es muy raro que no podamos saber qué pastillita. No es en cardiología donde que las dos pastillas pueden ser iguales y no saberlos. Habitualmente nuestros trabajos son simples ciegos o alguna variante de doble ciego más rara. Y evitar el sesgo de las mejorías de tratamiento implicaría que si nosotros evaluamos a nuestros pacientes, vamos a tender a tener valores más favorables que si los evalúa un evaluador que no sabe qué le pasó en ese paciente. Entonces siempre es mejor que haya un tercer evaluador y no sea el mismo cirujano el que lo evalúa. Y lo más importante de todo esto tiene que estar escrito en los materiales y métodos. Las muestras tienen que ser independientes, o sea, implica que la selección de un paciente no interfiera con la selección del otro caso, no debe tener sesgos, o sea que cada caso tenga la misma posibilidad de ser elegido para cada uno de los dos grupos, y en los dos grupos no deben tener diferencias significativas en los parables relevantes según lo que se vaya a evaluar, ya sea edad, sexo, trabajo o en las escalas pretratamiento. Porque si en el estudio antes de empezarlo hay diferencias significativas en los dos grupos, eso puede trasladarse en los resultados y eso puede hacer que nuestro trabajo fracase, o sea, rechazado. No es un mundo perfecto, entonces muchas veces esto hay que trabajarlo. Muchas veces se estimula a que se usen estos diagramas de flujo donde es mucho más fácil explicar cómo se hace un reclutamiento, cómo se localizaron las muestras. Este es un trabajo nuestro sobre biopsias en reparaciones de manguito rotador, en las cuales el cirujano obviamente se usaba plasma rico en plaquetas o solución salina. El cirujano no podía estar ciego, lo que estaba ciego era el anatomopatólogo que evaluaba las muestras, ¿sí? Pero cuando uno puede realizar un diagrama de flujo para explicar cómo es la alocación de casos, cómo se realizaron los tiempos, etcétera, es mucho más fácil en la visualización del problema. Algunos conceptos de estadística. Primero, les recomiendo que si van a empezar a trabajar, a publicar,
no es necesario saber estadística para hacer las pruebas, eso realmente es complejo y requiere mucho tiempo, pero sí debemos de entender el idioma. Entonces es bueno tomar alguno de estos libros que son clásicos realmente, donde no hay muy pocas fórmulas y muy poca matemática, pero sí nos ayudan a entender de qué nos va a hablar el estadista cuando nos hable con nosotros. Porque el estadista nos va a hablar de variables cuantitativas, variables cualitativas, si son valores ordinales, nominales, él va a intentar agrupar nuestros valores y nuestros números en estos ítems. Entonces es importante conocerlos porque si nosotros le hablamos de tipos de lesiones de SLAP, un matemático no va a entender de qué estamos hablando. Pero si nosotros le decimos que es una variable ordinal, él va a entender perfecto y va a poder diseñar un protocolo y elegir en la prueba estadística mejor para lo que querramos probar. Lo mismo para los tipos de escalas. Entonces, tener presente estos tipos de variables que existen y estos nombres, porque el estadista va a entender esos idiomas y no va a entender que estamos usando la escala de Constant porque es mejor que el ACES. Él no va a saber. Nosotros necesitamos hablar el mismo idioma que ellos. Sí tenemos que saber un poquito de estadística y tenemos que saber cuáles son nuestras medidas de tendencia central, la media, mediana y el modo, que va a depender del tipo de variable que usemos, pero estas son cosas que sí no necesitamos un estadista y muchas veces lo podemos sacar nosotros con cualquier programa básico y nos puede ayudar en un trabajo no prospectivo randomizado, que vamos a necesitar un estadista, pero en una serie de casos y algo, tal vez no necesitamos reclutar a alguien para entender esto, y con una simple lectura podemos elegir cuál es la variable que más necesitemos, ¿sí? Si queremos, además de elegir la medida central, el grado de dispersión, lo ideal es hablar en desvíos estándares, que nos van a decir qué tan separado está el valor que obtenemos de la media, ¿sí? Y si esto tuviese una distribución normal, cuando pensamos en esta campana, cuando tenemos dos desvíos estándares, vamos a abarcar el 95% de la muestra, y cuando tenemos tres desvíos estándares, el 99,9, 99,7. Siempre elegimos para las probabilidades que ver si se va a encontrar dentro o fuera del 95% de población, pero estos son valores arbitrarios, o sea, arbitrariamente se eligen una P de 0,05 o dos desvíos estándares, o de tres desvíos estándares, que es como 0,001, según lo que uno se quiera probar. La mayoría de los trabajos científicos utilizan dos desvíos estándares, pero si quisiésemos probar superioridad de una prueba por sobre la otra, deberíamos de emplear tres desvíos estándares, pero estas son todas cosas para hablar y plantear con el estadista, ¿sí? La estadística no nos dice si tenemos razón, solamente las probabilidades de estar equivocados. Entonces, la P es un valor que nos va a decir qué tan probable es que la diferencia que hayamos encontrado se deba o no se deba al azar. No mide el poder del efecto ni si es importante o no el efecto, ¿sí? Solamente nos dice si el valor que obtuvimos fue de casualidad o no fue de casualidad. Muchas veces en esto utilizamos intervalos de confianza, ¿sí? Que nos ayuda cuando estamos viendo en este es un trabajo que hicimos sobre pull-out de anclajes, el push lock en hueso osteoporótico o en hueso sano. Cuando nosotros vemos los intervalos de confianza del 95%, que son estos cuadrados que se ven acá, como vemos que no hay superposición entre las dos líneas, vemos que la diferencia es significativa. No así en los otros anclajes, donde veríamos que había superposición de los dos cuadrados estadísticamente. Entonces con esto ya vemos que no hay diferencia significativa en esta cosa que estamos midiendo, que era el pull-out, o sea, la fuerza que necesitamos para sacarlo, ¿sí? Los tipos de errores tenemos que saberlos porque los estadistas nos van a hablar así. El tipo 1 es el falso positivo, que es el que nosotros definimos con la P, y el tipo 2 o beta es básicamente la potencia, el poder, la probabilidad que exista de que esa diferencia que encontramos sea detectada, ¿sí? O sea, el falso positivo es básicamente decirle a un señor que está embarazado, y el falso negativo es a una señora que está con una panza que impresiona embarazada, equivocarnos y decirle que es hinchazón nomás.
El poder estadístico, o sea, el poder que tenemos de encontrar ese cambio va a depender sobre todo del tamaño de nuestra muestra, o sea, cuanto más número de pacientes reclutemos para esto, va a ser mejor. El problema es que idealmente nosotros por practicidad necesitamos reclutar la menor cantidad de pacientes posibles. O sea, nosotros no podemos operar 1 millón de pacientes para encontrar diferencias significativas cuando tal vez con 50 pacientes obtengamos lo mismo. Por eso el tamaño de la muestra es algo que es un valor que nos lo va a dar el estadista para obtener la cantidad mínima de pacientes que debemos de evaluar para poder encontrar una diferencia significativa. Y después va a depender además de la diferencia del tamaño que vamos a querer evaluar. Si queremos evaluar una diferencia entre pacientes que vivieron o murieron, el número va a ser mucho menor. Si queremos encontrar una diferencia en una escala de 5 puntos, en una escala de constant o algo, vamos a necesitar un valor muchísimo mayor. Y después empezar a introducirnos en el dato de la diferencia clínicamente importante. O sea, nosotros podemos tener una diferencia significativa de una P menor de 0,05 y estar contentos, pero si esa diferencia de P y con poder estadístico perfecto es de menos de 10 puntos para la escala de constant, no va a ser clínicamente importante. Entonces, si bien es estadísticamente significativa, el paciente no lo va a percibir como importante y todo nuestro trabajo no va a tener ninguna validez porque si bien es estadísticamente significativa, no es clínicamente importante. Entonces, eso es importante. Acá podemos ver qué ocurre cuando nosotros aumentamos con los mismos valores de media, qué pasa cuando tenemos una N de 50 pacientes, donde vemos que nos daría que no sería significativo, pero como duplicando la N obtenemos esa diferencia significativa. Entonces, esto nos refleja lo importante que es calcular el tamaño de la muestra, porque si nosotros hicimos un trabajo prospectivo randomizado con 50 pacientes, porque creíamos que 50 era un número importante, pero sin haber hecho el análisis previo, obtenemos un valor de no significancia que podríamos haber transformado en un trabajo mucho más interesante solamente habiendo duplicado la muestra o aumentado el valor ideal, ¿sí? Por eso es importante hablar con el estadista antes de empezar este tipo de cosas. Finalmente, acordarse los valores de diferencias clínicamente significativas que habitualmente rondan en 10 puntos para las escalas más comunes de Constant, Walk, Lisholm, etcétera, pero tener en cuenta esto, pues nosotros obtenemos significancia clínica que es muy importante además de la significancia estadística, ¿sí? Por eso cuando agarramos los abstracts y después en el materiales y métodos, que es la segunda cosa que leo, además de leer el abstract, es ver si se definió la diferencia clínicamente significativa, si se hizo el análisis de poder, calculando el alfa y el beta, y si se calculó, como bien dijo el doctor, la cantidad de pérdida y qué cantidad de pacientes se agregaron, calculando que iban a perder, en este caso, 10% de los casos por año, ¿sí? Esto nos hace... nos muestra claramente qué es lo que tenemos que mirar y qué tenemos que buscar en nuestros materiales y métodos. Programas para usar, sobre todo para empezar con estadísticas sencillas. El OpenEpi es un programa gratuito muy bueno, muy fácil de usar. El SPS y la estadística son muy amigables, pero son pagos, pero para todo este tipo de cosas son más que suficientes, ¿sí? Acordarnos que todos estos trabajos, todos estos programas nos van a dar toda la galería de pruebas científicas, de pruebas estadísticas para usar, pero no nos van a decir cuál es la mejor. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál elegir y ahí es donde si nosotros le ponemos las pruebas estadísticas incorrectas, el resultado que vamos a obtener va a estar rechazado porque no vamos a obtener la significancia por más de que la P esté bien. Si el estudio estadístico fue incorrecto, es inválida la estadística, ¿sí? Los resultados tienen que estar explicados en el mismo orden que aparecen los resultados en los materiales y métodos. Se tienen que consignar tablas claras que ayuden a esos resultados y en las tablas debe figurar en cuáles de los valores se obtuvo la significancia. Y calcular que en la parte de resultados es la única parte del trabajo donde no va a haber citas bibliográficas. En materiales y métodos puede haberlas si estamos describiendo ángulos de medición que por ahí fueron descritos anteriormente, podemos colocar la cita bibliográfica ahí para no explicar específicamente cómo medimos
tal ángulo de congruencia patelar o algo, poner se utilizó según el método de fulano de tal y citarlo. Pero en los resultados no hay nada que citar porque son nuestros resultados, ¿sí? En la discusión tenemos que resumir nuestros resultados primero y contrastarlos con la bibliografía, ¿sí? Lo ideal después de ahí es citar y comentar trabajos similares contrastando nuestras fortalezas y debilidades y ser extremadamente crítico con nuestro trabajo y criticar sus fortalezas y sus debilidades. Y el último párrafo de esto debe ser la conclusión y debe decir si se verificó o no la hipótesis planteada. Es de buena práctica agregar en la conclusión alguna visión a futuro o pensar algún trabajo que se pueda desarrollar a partir de Si comenzamos haciendo una serie de casos que podría haber sido más interesante plantear la opción de hacer un trabajo prospectivo, o si fue un prospectivo randomizado, plantea alguna discusión, pero es muy importante que la conclusión sea al grano y que explique específicamente, porque muchas veces va a ser la tercera cosa que lean, además del título del abstract, la gente va al último párrafo del final a decir, bueno, ¿qué pasó en este trabajo? ¿Qué escribieron al final? Esas son las 3 cosas que más se leen. Después de ahí se lee el material y métodos y se leen los resultados y la discusión. Pero esa parte es muy importante y tiene que ser escrita con mucho cuidado, ¿sí? Para esto, usar los criterios Consort, ¿sí? Es un checklist muy fácil que nos permite poder sistematizar cada uno de estos ítems y poder escribir de forma más prolija todo. Si vamos a hacer un trabajo prospectivo randomizado, registrarlo en Clinical Trials, sobre todo las primeras veces que hacemos trabajos prospectivos randomizados, porque nos va a dar una herramienta para avalar que realmente los estamos haciendo. Hablar con un estadista para que nos haga el análisis estadístico. Estos son trabajos complejos que requieren el soporte de un especialista. Pensar no solo en el valor de la P y su significancia, sino en la importancia clínica. Hoy ya estamos viendo que se requiere no solo significancia estadística, sino significancia en la diferencia de valor que se va a encontrar. Y que el estadista nos ayude a elegir el método estadístico adecuado, ¿sí? Y pensar que esto es azar, o sea, la parte estadística es azar, es 1 en 20. La P menor de 0,05 nos da una apuesta de 1 en 20 en un casino, pero no es certeza. Entonces, podemos haber hecho todo bien y haber obtenido un trabajo no significativo y que sea replicado con los mismos materiales y métodos en otro lado y que sí lo obtengan, porque esto es probabilidad y es estadística, ¿sí? Para continuar, las diferencias entre las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas. La revista Artroscopía, las revisiones narrativas solamente las pide ella a los autores, no es algo que se acepten rutinariamente, ¿sí? Aunque sí se aceptan rutinariamente series de casos y notas técnicas a fin de además entrenar a nuestros lectores a que publiquen y que hagan el ejercicio de someterse a la revisión y todo eso. Pero las revisiones narrativas intentamos no aceptarlas, ¿sí? La diferencia es básicamente que la revisión sistemática es mucho más metodológica, en cual la hipótesis o pregunta tiene que ser claramente definida. No puede hablarse de una revisión sistemática sobre el ligamento cruzado anterior, sino que tenemos que hablar sobre inserciones femorales del ligamento cruzado anterior o una cosa muy, muy clara. La metodología de cómo obtenemos nuestros trabajos tiene que ser claramente definida y replicable, es como los materiales y métodos en una serie de casos. Un autor de cualquier otro lado del mundo puede haber hecho la misma búsqueda bibliográfica que nosotros y debería obtener los mismos trabajos para obtener los mismos resultados. Debemos definir claramente cómo seleccionamos nuestros estudios y debe estar muy claro cómo los interpretamos. Y acá es donde en la revisión sistemática somos objetivos y no vamos a torcer la biblioteca hacia lo que nosotros usamos habitualmente, sino tenemos que ser objetivos en nuestros resultados. Y si a esa revisión sistemática la sometemos a un análisis estadístico, es donde obtenemos un metaanálisis, ¿sí? Para esto se usan de vuelta, como todos los protocolos, los criterios PRISMA, que son criterios que nos van a ir ayudando a seguir paso a paso estas revisiones sistemáticas.
son trabajos que son difíciles e implican mucha dedicación, ¿sí? En las revisiones sistemáticas no hablamos de hipótesis, sino que hablamos de preguntas, donde intentamos responder una pregunta muy puntual, y para eso es donde la sigla PICOS es súper importante, donde tenemos que definir la población, pacientes, por ejemplo, con ruptura del ligamento cruzado anterior. Este es un ejercicio que hicimos en la revista. En la intervención sería, por ejemplo, reconstrucción anatómica versus comparación contra una no anatómica. En este no habían colocado la comparación, pero podría haberse comparado con técnicas no anatómicas. ¿Qué resultados iban a evaluarse? Resultados funcionales o clínicos, y esos tienen que estar muy definidos. Y muchas veces se debe colocar, por eso la S final, es una revisión sistemática o es una revisión sistemática con metaanálisis. Todos los criterios de inclusión deben ser muy precisos y tiene que ser acorde a a la pregunta que nos estamos planteando, ¿sí? Es un protocolo con 27 ítems donde se va explicando todo paso a paso, igual que en los protocolos anteriores. Por eso son protocolos que son muy buenos tener a mano para que nos sirvan de receta, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer si uno quiere plantearse una revisión sistemática, primero es idealmente conseguir dentro de su grupo de trabajo alguien que trabaje con Cochrane, que es un centro internacional de investigadores donde realizan revisiones sistemáticas para todo lo que es medicina, pero hay centros Cochrane en prácticamente todo el mundo, o hablar con gente que sobre todo haya tenido experiencia en revisiones sistemáticas para ayudarnos a navegar con esto, porque es muy específico, ¿sí? Pero si lo vamos a hacer, que la verdad que es un camino interesante, lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestra revisión sistemática. Si ya buscamos y vimos que no había nada escrito sobre nuestra pregunta, o si lo escrito había sido hace más de 2 años. Y después tenemos que empezar a tener programas que nos ayuden a manejar nuestras referencias y a manejar nuestra estadística. Todos estos son todos programas gratuitos que se pueden bajar y probar. Los manejos de referencias, Mendeley, Sotero, etcétera, la verdad que los uso habitualmente para manejo de citas bibliográficas corrientemente, no solo para revisiones sistemáticas, pero bueno, es algo interesante para empezar a practicar. Y el Review Manager, la verdad que es un programa muy bueno que ayuda a escribir este tipo de cosas con todas las ayudas del caso, ¿sí? Las estrategias de búsqueda es lo más difícil. Como en esto no tenemos pacientes, sino que tenemos trabajos, tenemos que ser muy rigurosos en cómo buscamos los trabajos científicos sobre los cuales nosotros vamos a basar nuestro trabajo. Esto la mayoría de las veces los hace en la biblioteca un licenciado en bibliotecnología o algo que nos ayuda a navegar en las bases de datos y en poner las palabras claves y en todas las búsquedas booleanas que se llaman, agregando el and, or, etc. Y después en buscar las presentaciones y los pósters que no están indexados en las revistas que no están indexadas. Es un trabajo lento y engorroso, ¿sí? Pero para que vean, todas las bases de datos usan sintaxis diferentes, entonces nosotros podemos estar muy cancheros en buscar en PubMed, pero la forma en que se hace la búsqueda en PubMed es completamente distinta a la forma que se hace en Scopus o en Web of Science, que es una indexadora que indexa básicamente revistas que no están indexadas en PubMed. Lo importante y en lo que sí podemos nosotros aportar en las revisiones sistemáticas es que la mayoría de las revisiones sistemáticas citan solamente trabajos en inglés como único idioma y no citan trabajos en español, francés, alemán, etcétera, y ahí es donde tal vez nosotros con mayor conocimiento de otros idiomas podemos incorporar trabajos y darle un color diferente a la revisión sistemática. Este es un ejemplo de cómo se ve una búsqueda de una revisión sistemática en PubMed. ¿Sí? Por ahí empezamos con lesiones degenerativas con algunos filtros en humanos en la número 1 y 10 años de publicación, y cómo se van combinando las distintas palabras truncadas, etcétera, para finalmente
quedarnos con casi 800 para después poder filtrar los duplicados, ¿sí? Son trabajos que demoran prácticamente un año en hacerse. Esta es una tabla de Cochrane donde son los tiempos para que uno calcule lo que le va a demorar. O sea, son trabajos lentos que implican mucho trabajo y son muy engorrosos, pero uno aprende mucho, ¿sí? Una vez que tenemos eliminados los trabajos en la búsqueda sistemática que fueron duplicados, al menos 3 autores tienen que empezar a seleccionar los títulos de los trabajos que sean relevantes a nuestra pregunta. Los autores los seleccionan y tienen que ser al menos 3 autores para ver si hay una diferencia en la incorporación de uno de los artículos. Un tercer autor dirime esa diferencia. Después se evalúa la calidad del trabajo científico, no para excluirlo, pero sí para comentarlo en la discusión. Puede haber trabajos de nivel de evidencia 1 que metodológicamente, tal vez porque hayan sido más viejos, tal vez porque hayan sido publicados en revistas no muy exigentes o no indexadas en PubMed, sean de menor calidad. Entonces eso hay que comentarlo porque esos trabajos pueden hacer que nuestras conclusiones no sean adecuadas. Evaluar el riesgo de sesgo, o sea, el riesgo de que de vuelta haya defectos metodológicos en los trabajos, por más de que sean de nivel de evidencia 1, porque puede haber sesgos en la randomización, o por ahí puede no estar escrito explícitamente. Entonces puede, y pasa que uno revisa un trabajo de nivel de evidencia 1 de arthroscopy y por ahí no está explicado específicamente, dice que se randomizó y no se explica cómo. Eso ya da un riesgo de sesgo. Entonces, todas ese tipo de cosas hay que catalogarlas para después comentarlo en nuestro trabajo. Se evalúan la calidad de los trabajos, hay un montón de escalas, estas son algunas de las que se pueden utilizar, pero estas son cosas para hablarlo con el estadista. Las escalas a veces no las va a conocer porque algunas son específicas para trabajos quirúrgicos, pero hay que comentárselas a ellos. Por ejemplo, para evaluar la calidad de serie de casos o casos comparativos, porque obviamente una problemática de la artroscopía y de toda la cirugía es que hay muy pocos trabajos de nivel de evidencia 1 prospectivos randomizados sobre patologías o sobre técnicas quirúrgicas que empleamos ahora. La mayoría de los trabajos que se publican sobre reconstrucciones de manguito rotador o cirugía de cadera son trabajos de series de casos o algunos de nivel de evidencia 2, pero es raro tener niveles de evidencia 1 en cosas puntuales. Entonces muchas veces nuestros metaanálisis se basan en trabajos de peor nivel de evidencia, tipo series de casos, trabajos comparativos 3 o 4, entonces debemos de evaluar la calidad de estos trabajos. Y debemos de resumirlos no en tablas que sean ilegibles, sino empezar a usar los diagramas de flujos recomendados, donde el lector puede claramente ver cómo llegamos a esa síntesis, cómo empezamos de 400 trabajos y nos quedamos con 8 para resumir esos pacientes que van a ser estos trabajos nuestro foco. Y esto es algo que tiene que poder ser reproducible por cualquier otro autor que quiera repetir esto. En las revisiones sistemáticas, lo más importante es que las tablas sean claras. En los resultados no es algo que se escribe mucho, sino que se le da mucha más importancia a las tablas. Las tablas tienen que estar lo más completas posibles, pero deben ser interpretables, deben ser lo suficientemente amigables para que el lector, el futuro lector, las pueda leer y pueda él mismo sacar sus conclusiones, ¿sí? En la discusión tenemos que ser objetivos y discutir los resultados. No tenemos que ser subjetivos y poner nuestra opinión personal. O sea, en las revisiones sistemáticas lo que hicimos fue tomar toda la evidencia publicada internacionalmente y la volcamos y la destilamos a nuestro trabajo. Entonces, no importa lo que nosotros opinemos de los resultados, sino tenemos que ser muy objetivos y poner esos resultados ahí y comentarlos, pero nada más, no es una descripción narrativa donde nosotros podemos torcer la balanza, ¿sí? Podemos comentar la calidad y la heterogeneidad de los resultados, pero nada más. Podemos recomendar y habitualmente lo que ocurre en estas revisiones sistemáticas es que
La metodología de los trabajos en ortopedia no es muy buena, entonces siempre está el párrafo final donde se sugiere realizar un trabajo prospectivo randomizado de mejor calidad o que se explique mayor cantidad de números para lograr conclusiones finales. Finalmente, la conclusión debe responder a la hipótesis y referirse solamente a los datos que obtuvimos en el trabajo. No debemos de sacar conclusiones o intentar responder en la conclusión sobre datos que obtuvieron otros autores o que se obtuvieron en otra revisión sistemática. La conclusión es sobre lo que hicimos nosotros, no sobre lo que hicieron terceros, ¿sí? Finalmente, 3 palabras de metaanálisis. El metaanálisis es el análisis estadístico de una revisión sistemática. Entonces, cada uno de los trabajos que ingresamos a una revisión sistemática le va a dar un peso relativo al resultado. Y de todos esos vamos a obtener un nivel de evidencia y una P. Lo importante de esto, estos son trabajos que hace en realidad un estadista, estos son los gráficos que obtuvimos con el Review Manager, que son los gráficos estándares que vemos en cualquier revisión sistemática. Lo que les quiero mostrar acá son 3 o 4 cosas para interpretarlos, no aburrirlos con los números. Primero, cada uno de estos son los trabajos, o nuestros, como decimos nosotros, nuestros pacientes, o sea, son los trabajos que sometimos al estudio, y en cada uno de estos está la línea esta que va a ser el intervalo de confianza, y el puntito, en este caso verde, que va a ser la media de cada uno de los trabajos, ¿sí? La línea que vemos acá en este gráfico con el 0 va a ser la línea de no efecto, en las cuales no se favorece ninguno de los dos resultados. Estos son todos trabajos prospectivos randomizados que comparan, este era de lesiones parciales de manguito rotador, se favorecía la ruptura y reparación, o la reparación sin ruptura, ¿sí? Y el diamante que vemos al final es el resumen de todo, estadístico de todos los trabajos, y si este diamante negro en cualquier punta toca la línea del 0, la P va a ser no significativa, que es lo que vemos acá, ¿sí? La P es no significativa, entonces solamente al ver este cuadrado, en la gráfica vamos a saber si los resultados que se obtuvieron en esta metaanálisis hay significancia o no. Se puede ver el peso relativo de cada uno de los trabajos acá. En esta revisión sistemática era interesante que no había ningún trabajo que tenga demasiado peso relativo uno con respecto al otro. Todos rondaban entre el 13 y 15%, entonces eso daba que era bastante heterogéneo, que era bueno, ¿sí? No había un trabajo que tenía 200 pacientes y en los otros trabajos 25, entonces mucho el peso de la conclusión de un metaanálisis iba a estar sobre el trabajo de 200 pacientes, sino que en la cantidad de pacientes era bastante similar. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros necesitamos generar evidencia con series de casos, y a través de la serie de casos, si son interesantes, promover un trabajo prospectivo randomizado para poder después resumir la evidencia con revisiones sistemáticas y metaanálisis, para finalmente desarrollar guías clínicas a través de sociedades científicas o comités de expertos para obtener recomendaciones, y de esa manera desarrollar lo que se llama medicina basada en la evidencia, que es obtener la mejor evidencia posible, nuestra experiencia clínica y los valores y expectativas de los pacientes, y en ese centro de la combinación de esos diagramas de Venn es donde está nuestra diana para obtener el mejor resultado de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces es el uso implícito a conciencia de los criterios para hablar de, sobre todo, las expectativas de los pacientes individuales y de nuestra realidad, que muchas veces nuestra realidad latinoamericana no es la misma que la realidad de países europeos o países Norteamérica, o mismo nuestra realidad tal vez no sea comparable de una región a otra. Entonces, debemos de pensar que lo que le anduvo muy bien en Europa puede no ser por idiosincrasias de nuestros pacientes o creencias personales de nuestros pacientes, puede no ser lo más adecuado en nuestra realidad. Y eso es en lo que ayuda la medicina basada en la evidencia. Finalmente, reconocer que todo esto, la ortopedia, la artroscopía y todo, hay muchísima presión comercial y hay muchísimas opciones de tratamientos para, en este caso serían lesiones masivas de manguito rotador, o los dejamos como está, lo intentamos reparar, colocamos una
un espaciador o una reconstrucción de cápsula superior, pero al final el hecho de publicar, promover nuestra experiencia y ayudar a que eso se incorpore al conocimiento general, va a ayudar a que esta parábola de Scott, que fue publicada en Lancet, nos ayuda a que primero nos aparecen, nos entusiasmamos un montón y después esto va a ir decantando y vamos a lograr a ver cuál va a ser el resultado final. Y en el tipo de especialidades que tenemos, donde todo es muy reciente y hay muchas técnicas nuevas, implantes nuevos y opciones diferentes, tenemos que estar conscientes de esta parábola y ayudar a contribuir con nuestros resultados para ayudar a que esta parábola sea lo más corta posible, ¿sí? Finalmente, quiero invitarlos a que lean la revista Artroscopía si no la leen, y invitarlos a empezar a escribir en español primero. Por supuesto, el mundo de la cirugía artroscópica es anglosajón, o sea, las mejores revistas son anglosajonas y lo más interesante se escribe en inglés. Muchas veces para muchos autores eso es una barrera muy difícil de pasar y a veces eso lo desanima de entrada. Entonces, una buena puerta para empezar a escribir y empezar a hacer el ensayo es escribir en nuestro idioma, y los invito a que empiecen a leerla, empiecen a presentar su experiencia. Como decía el doctor Figueroa, la vara en Latinoamérica no es la misma vara que en Estados Unidos, entonces somos más amigables y no vamos a ser tan estrictos en muchas de las cosas que estábamos hablando acá en cuanto a la selección de los casos y todo, pero nos interesa además que la experiencia de Latinoamérica esté publicada y que eso se vea, porque si nosotros no publicamos y no contamos nuestras realidades, no existe, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, nosotros hace 2 años en la Argentina hubo un problema de mucormicosis en cirugías de ligamento cruzado anterior por un problema que no se supo si era de los motores que utilizábamos o qué, pero era una experiencia que motivó amputaciones de miembros por un ligamento cruzado anterior. Entonces, eso se fue presentado y publicado en la revista, y eso después se publicó afuera, pero trajo interés en el sentido que esas son cosas que no existen en el resto del mundo, pero son realidades nuestras, y a veces es importante escribirlas en castellano porque tal vez puedan ser realidades de ustedes también, y si a veces están escritos solamente en inglés, perdemos parte de la población. Si bien nosotros como autores motivados podemos escribir en inglés, no todos los cirujanos artroscopistas, y en esto hablo por ahí de Argentina, pero creo que lo puedo hacer extensivo a toda Latinoamérica, no todos los cirujanos artroscopistas leen el inglés como para poder entender un trabajo científico publicado en inglés solamente. Entonces creo que el escribir en español y publicar en español es importante porque mucha gente es lo único que tiene para formarse, ¿sí? Eso al menos es una realidad en la Argentina, tal vez no lo sea en Chile, tal vez no lo sea en Bolivia, pero no todos los cirujanos artroscopistas leen inglés como para poder leer perfecto un arthroscopy o un arthroscopy techniques y poder seguir una técnica quirúrgica de arthroscopy techniques. Y ahí es donde por ahí cometen errores o macanas, y sí lo pueden hacer leyéndolo en español. Entonces, muchas veces el escribir en español es importante. Finalmente, quería agradecerles, obviamente, a Bamet por esta oportunidad de hablar con ustedes y realmente invitarlos a que escriban, a que publiquen, los vamos a ayudar, y comentarles que además estamos trabajando con el curso de artroscopía en modo teórico con ustedes para hacerlo y ayudar a promocionar ese tipo de cosas. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Francisco Arcuri. Excelente charla y también muy completa. Le dejamos respirar un momento. Ahí está. Bueno, quería hacer una pregunta al doctor Francisco Figueroa. ¿Dónde buscar el índice de impacto de una revista? Y la otra pregunta va para el doctor Francisco Arcuri, que en cuanto a las editoriales, ¿cómo valoran la veracidad de los resultados?
Mira, respecto al índice de impacto, yo creo que actualmente no es tan útil porque va atrasado. Ya se calculan en el fondo en 3 años después, digamos así, de que una revista ingresa, ¿ya? Y por ejemplo, en este minuto recién se están presentando los índices de impacto 2018 y 2019 algunos, ¿ya? No, hay revistas que todavía uno no tiene idea qué impacto tienen actualmente. Y en ese caso, yo encuentro que es mucho más útil el ranking que mostré yo, que el Simago, a ver, si yo puedo compartir la pantalla, está aquí. Entonces, déjame compartirlo, voy a compartir la pantalla ya. Simago es ya, este ranking específico, y ya que está en la dirección que está ahí escrita abajo, y lo que me describe son los estudios por quintiles, ¿ya? Y además, acá a la derecha se puede ver que me describe en el fondo cuántas citaciones hay por documento publicado, ¿ya? Y que al final ese es muy parecido, es muy parecido al factor de impacto, ya no es exactamente igual, pero es similar, y en el fondo me di los quintiles en 1, 2, 3, 4, 5, en el fondo como son quintiles, y el 1 y 2 son los que se consideran como relevantes, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo que es personal, pero por ejemplo, nuestra universidad, nosotros trabajamos en la Universidad del Desarrollo, que está afiliada a la clínica alemana, y la Universidad del Desarrollo nos paga por cada artículo que publicamos que está en el quintil 1 y 2, ¿ya? O sea, no, aparte de que si es que uno tiene que pagar por la publicación, la universidad, aparte de eso, te paga todos los años una cantidad de plata extra, porque para todos estos rankings, que son los típicos rankings de Shanghái, el QS, los rankings universitarios, las únicas publicaciones que valen son las Q1 y las Q2. Muchas gracias. Doctor Arcuri. Sí, 2 cosas. Primero, otro lugar para ver eso que muchas veces nos resulta más fácil a nosotros es buscarlo directamente en Google Scholar. Google Scholar replica la misma data de Simago, y nosotros ahí nos fijamos eso y miramos mucho el índice H, que es el índice que es un logaritmo que nos habla del impacto que tiene esa revista, ¿sí? Después respondiendo de cómo hacemos para ver si los datos eran verdaderos, por eso es que, o sea, primero, somos científicos y no podemos mentir, ¿sí? O sea, por eso es donde comencé, el autor es responsable de lo que escribe y es responsable de la veracidad de los datos. Por supuesto, no podemos ir detrás como policías para controlar si los datos son verídicos, pero hay muchas maneras de chequear si es verosímil la información que nos dan. Primero es el trabajo se registró previamente, o sea, por eso son esos controles. Fue registrado el trabajo en clinical trials, por ejemplo, antes de decir que se comenzó a hacer. Eso nos va a hablar de que si uno lo pensó en el 2016 y dijo, yo en el 2016 voy a comparar los resultados a 3 años de reconstrucción del ligamento cruzado anterior anatómico usando semitendinoso recto interno, y en otro grupo usando hueso, tendón, hueso, por ejemplo. Y yo después presento mi trabajo 3 años más tarde diciendo, hice ese trabajo, que lo había registrado previamente ahí. Son maneras que los editores tenemos para chequear la veracidad. Y después ver cómo está escrito el materiales y métodos. En realidad, si uno es consistente y fue escribiendo todo correctamente, sí, obviamente, al final del día, si el autor nos miente y en la tabla del Excel nos cambia un número por otro, no tenemos manera de chequearlo. Nosotros podemos chequear si todo el resto es consecuente. Ahí es donde va el prestigio y la veracidad de cada uno. Si uno
la ciencia tiene eso, o sea, uno no puede mentir y se publica y sale en la televisión cuando hubo conflictos de esos en el Lancet, etcétera, donde se ven que se fabricaron datos, etcétera. Los editores nos podemos dar cuenta si son datos verídicos o no, indirectamente. Si uno fabrica la población y en vez de haber operado 50 artroscopías de cadera, de repente alguien que no escribió nunca y que viene de una provincia del interior de la Argentina donde tiene una población chiquitita y de repente me dice, presento una serie de 500 artroscopías de cadera, me hace dudar. Entonces ahí es donde yo como editor le pido el resto de la documentación respaldatoria. O sea, y es muy difícil juntar fabricar, o sea, inventar una documentación respaldatoria de todos los datos, etcétera. Uno, cuando fabrican los resultados finales. O sea, entonces, pero al final del día, uno como editor cree que el autor escribe la verdad, o sea, no, nos podemos dar cuenta y ocurre y son motivos de rechazos, o si uno no puede respaldar con datos lo que le piden, se rechaza. Por eso muchas veces los editores o las revistas piden el resto de los datos en crudo o más imágenes. Hay muchas cosas para intentar darnos cuenta si uno realmente, si el autor realmente hizo todo lo que dice que hizo, digamos. No sé si responde eso a la pregunta. Oh, muchas gracias, doctor. Es una válida opinión. Una pregunta para los dos, para el doctor Arcuri y Figueroa. Si es o no recomendable realizar maestrías en epidemiología clínica para este campo de la investigación en respecto a los traumatólogos y ortopedistas. ¿Cuál es su opinión? Yo no he hecho ninguna, por lo menos. Como no he hecho nada de epidemiología nunca, aparte de lo que vi en la universidad, en tercer año de universidad, así que no me acuerdo de nada. Y ahora, tengo amigos que han hecho y la verdad que les da un poco más de herramientas, sobre todo en la parte del análisis estadístico, ya que en el fondo hay traumatólogos que son capaces ellos mismos de hacer análisis estadístico, que en el fondo es una gran capacidad, digámoslo así, porque, por ejemplo, nosotros en la universidad, como para nuestro servicio, tenemos un solo estadístico para todo el servicio de traumatología, ¿ya? Y en el fondo hay que pelearlo con las otras especialidades, por tanto da herramientas extra en el fondo. Ahora yo no creo que sea fundamental, o sea, no o sea, si uno quiere hacerlo perfecto y obviamente es recomendable, fundamental no. Coincido que no es fundamental, yo lo he hecho, como dice el doctor, son más herramientas. Muchas veces si uno no está yo no estoy en un contexto universitario, entonces a mí las primeras veces me implicaba contratar un estadista y pagarle además al estadista, entonces me generaba además un manejo financiero, poder hacer un trabajo prospectivo randomizado. Los primeros que hice los hice así, y eso me motivó a que en vez de dilapidar esa plata, por ahí usarla en mí y empezar a formarme en eso. Después, obviamente, el hecho de ser coeditor me obligó a mejorar la formación para intentar de poder evaluar los resultados, el comentario estadístico de los trabajos, pero creo que es una herramienta más. Es como decir, nos ayuda a perfeccionarnos más si queremos trabajar, pero no es para nada fundamental. Lo único fundamental es, si uno no lo hace, que en realidad está muy bien, es tener a alguien que lo haga. O sea, no es algo que hoy los programas o un Excel o cualquiera de estos programas gratuitos les va a poder obtener una P de algo, de alguna prueba científica. El problema es que lo más probable es que no elijamos el método correcto. Entonces, no hay que saber matemática para esto, lo único que hay que saber es saber qué prueba elegir y por qué uno lo está haciendo. Entonces, lo mejor es hablar de entrada con un estadista. Si no, la otra opción es hay mil cursos para hacer desde a distancia o presenciales que los pueden ayudar si no tienen estadistas en su grupo, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta en los panelistas?
Estamos... Sí, buenas noches. Gracias, doctores. Realmente la experiencia que nos han transmitido es amplia. Yo tengo una consulta para el doctor Arcuri, que es parte del comité editorial de una revista tan prestigiosa. Quisiera preguntarle, cuando nosotros queremos transmitir nuestro conocimiento a través de estudios multicéntricos, si bien los resultados que podemos vertir no son heterogéneos, ¿cuál, de acuerdo a su experiencia, tendría que ser o podría ser el peor error en el que podamos incurrir al realizar las conclusiones y al elevarlas las mismas a una evaluación como las que ustedes hacen? No, el error es, la mayoría de los errores son metodológicos, o sea, por eso para los trabajos prospectivos randomizados y un trabajo multicéntrico, cuando uno lo va a hacer o va a hacer un trabajo prospectivo de una serie de casos o algo, lo importante de eso es que los autores estén en contacto y que se organicen metodológicamente para que sea muy prolijo lo que van a estudiar, cómo lo van a medir y cómo lo van a trabajar. Después, si la metodología está bien y la estadística es la correcta, no deberían de tener mayores inconvenientes. Después, por supuesto, tienen que recolectar los datos, etcétera, pero la clave de todos estos trabajos multicéntricos, que no es un trabajo que recomendaría como primera instancia, yo recomendaría comenzar con reportes de casos, series de casos. Por eso les digo, la revista Artroscopía publica en forma estandarizada 2 reportes de casos por volumen, básicamente muchas veces no porque sean casos extremadamente raros o extremadamente novedosos, sino que muchas veces son ejercicios para nuestros médicos en formación o la gente que quiere publicar también de ayudarlos a escribir, porque la mayor limitancia que tenemos en lo que vemos nosotros de por ahí desde el otro lado del escritorio es que el médico latinoamericano no está entrenado a escribir. Entonces, los queremos ayudar primero a hacerlos escribir cosas sencillas y que el autor pueda haber plasmado su resultado en una revista y eso lo estimule a ir creciendo a escribir en revistas más prestigiosas o escribir trabajos más complejos. Entonces, yo comenzaría con reportes de casos, series de casos sencillas, donde no hay dificultades estadísticas, tal vez no se descubra ninguna cosa nueva, pero muchas veces el simple mostrar los resultados que uno tiene en determinada región tiene validez porque eso no se hizo en Norteamérica o no se hizo en Europa. Se pudo haber hecho la misma técnica quirúrgica o se pudo haber hecho el mismo seguimiento, pero los pacientes no fueron iguales y nuestros protocolos de rehabilitación, si bien podemos hacerlos lo más parecidos a los que se usan en Norteamérica o en Europa, tienen la idiosincrasia latinoamericana y eso los hace un poco diferentes. Nuestros pacientes son diferentes, nuestros deportes son diferentes. Si pensamos en luxaciones de hombro, lo que se juega en Norteamérica es diferente a lo que se juega en Europa o lo que se juega en Latinoamérica. O sea, el rugby no se juega o se juega muy poco en Norteamérica y sí se juega el fútbol americano. En Latinoamérica tiene otros deportes, entonces es importante reflejar nuestra experiencia y nuestras idiosincrasias porque son pacientes distintos al final del día, ¿sí? Entonces, yo empezaría por eso, por series de casos, reportes de casos, alguna nota técnica sobre algún tip que tengamos sobre cosas que por ahí sean soluciones caseras o latinoamericanas a técnicas por ahí americanas. Esas cosas tienen interés local. Por supuesto, no van a ser intereses internacionales ni van a lograr citaciones o recitaciones en artículos extranjeros, pero es una manera de introducirnos al ejercicio de escribir, de publicar, de ser sometidos a una revisión por pares que nos rechacen o nos discutan nuestras conclusiones o nuestras oraciones o cómo planteamos la hipótesis. Eso a veces también es frustrante y es difícil para el autor recibir los primeros rechazos y que no entiendan por qué me devuelven todo esto que me demoró meses de trabajo y que lo rechazaron o me pidieron una revisión. Entonces es bueno empezar de a pasos cortos, con trabajos sencillos, no muy ambiciosos,
y ejercitarnos. Y una vez que estamos más entrenados en ese ejercicio, tal vez ir a hacer el siguiente paso de trabajarlos en inglés. Escribir un trabajo en inglés conlleva la dificultad de que es el segundo idioma, o sea, nosotros no somos nativos hablando en inglés, entonces eso tiene otra dificultad. Entonces empezaría con pasos cortos y poco ambiciosos y después ir creciendo. En eso la revista los ayuda. Trabajamos muchísimo con los autores para que el trabajo se publique, porque creemos que es importante. O sea, nuestra tasa de rechazos de trabajo no es del 80%, como por ahí sí lo es en Sports Medicine y en Arthroscopy. Nuestra tasa de rechazos es mucho más baja. Tenemos rechazos y ronda alrededor del 30 y pico %, pero queremos estimular a que Latinoamérica publique y muestre la experiencia, porque si nosotros no nos entrenamos a escribir, nadie sabe lo que nos está pasando y nadie sabe nuestras realidades o nuestros tamaños de glena o el tamaño de nuestras rodillas, ¿sí? Nosotros somos diferentes a los anglosajones, hasta por tamaños de persona. O sea, la media de peso nuestra no es la misma que de ellos. Entonces nuestras longitudes de túneles son distintas. Tal vez nuestros tornillos, los que usemos, sean de diámetro diferente. No lo sabemos porque nosotros no tenemos esos registros. Y está bueno que estén. Y deberíamos de tenerlos. O sea, por eso es importante escribir también en español y hacerse las herramientas. Cuando uno esté bueno, pasa el inglés a Arthroscopy. Está perfecto. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Nuevamente, muy agradecido por la transmisión de conocimiento. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta. Por ahí no veo nada en el chat. Bueno, en honor al tiempo, realmente muy agradecidos, Francisco Arcuri, Francisco Figueroa. Creo que no nos hemos equivocado en elegirlos para tener esta motivación que, como ustedes bien lo han dicho, nosotros necesitamos este impulso para poder escribir y publicar nuestras evidencias. Creo que va a ser una curva larga de aprendizaje, pero esperemos en un mediano plazo tener plasmado nuestros objetivos que son obviamente escribir y publicarlos. O sea, nuevamente muchas gracias a nombre de la Asociación Boliviana de Artroscopía Filial La Paz, agradecerles por su predisposición y la verdad que ha sido de mucho interés, mucha expectativa. Hay mucha gente que ha estado pendiente y creo que ha llenado nuestros objetivos. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. De nada. Gracias. Chao.